¿Cómo están mis queridos hermanos? Que Dios los bendiga. Qué bueno poder llegar otra vez a sus hogares a través de esta transmisión. Espero que se estén cuidando y que no se estén descuidando. Es realmente asombroso lo que está pasando. Las autoridades están anunciándonos que hay ciertos cambios, que hay gente que se está descuidando y la cosa se está poniendo difícil. Por favor, seamos de los que no se descuidan. Quiero aprovechar este momento para que estemos orando por nuestros vecinos en Colombia, que el Señor ponga su mano poderosa y haya paz en este país, que haya paz entre las fuerzas que están en contienda. Les ruego que nos unamos en oración por nuestros hermanos colombianos. Hoy quiero compartir una palabra, un principio que está contenido en Proverbios capítulo 22, versículo 29. Dice, ¿has visto un hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué significa esto? Que es tener mentalidad de ser un prestador de servicios. Nosotros hoy vivimos en la era del servicio. Una de las cosas que la gente considera es si es o no bueno el servicio que recibe. Debemos ser solícitos en brindarlo. ¿Sabes? Hoy todos están pendientes de que la experiencia que tengas cuando compras un producto o recibes un servicio sea buena. Y te preguntan, normalmente te hacen una encuesta para preguntarte qué tal fue tu experiencia. No sé si te has dado cuenta que hay lugares donde llegas y hay una pantallita con 4 caritas donde te preguntan cómo fue tu experiencia, si fue buena o fue mala. Cuando recibo un buen servicio, normalmente doy una buena propina. Es una manera de agradecer lo que recibí. Déjame decirte que cuando una persona te sirve en un restaurante o por ejemplo la persona que te empaca un regalo en una tienda, es cierto que ese es su trabajo y le pagan por eso. Pero cuando la persona lo hace con dedicación, cuando la persona lo hace con agrado, eso es un extra. Es un extra que tú recibes y eso hay que agradecerlo. Y la mejor forma de agradecerlo es dándole una propina a esa persona. Pero da una buena propina. No seas miserable cuando des una propina. Da algo que valga la pena. ¿Sabes por qué? Porque eso premia a la persona. Ponte en el lugar de tus clientes y piensa qué te gustaría recibir y cómo te gustaría recibirlo. Sé crítico. Para estar frente a reyes hay que estar preparado. Para estar frente a personas de altos niveles hay que estar preparado. Si eres un empleado, si eres un colaborador en una empresa, mira la empresa en que trabajas como un cliente, como alguien a quien tú sirves. En realidad es el único cliente que tienes. Entonces, sé solícito en tu forma de actuar. Fíjate continuamente qué necesita ser suplido, qué hace falta y sé solícito para prestar ese servicio. Sé proactivo. No esperes a que te den la instrucción. Hay mucha gente que funciona de acuerdo a lo que está en mi contrato, a lo que dice mi contrato. Qué manera miserable de trabajar, sinceramente. Cuando nosotros deberíamos de, como creyentes en Cristo, ser ejemplares, ser personas que dan ejemplo al ser proactivos en su trabajo. Entonces, apunta al desarrollo de tu persona y no a la antigüedad. Capacítate. No desperdicies las oportunidades de capacitación. Cada vez que tú veas que hay algo que te puede ayudar a crecer en lo que tú haces, aprovéchalo. Y hoy, mis amados hermanos, sobran las oportunidades de capacitarse. Solo tienes que abrir tu celular y en YouTube y en cuántas aplicaciones tú puedes encontrar una serie de oportunidades de capacitarte. Está atento para tener una actitud solícita en todo. Detecta las oportunidades donde hay dificultades. Y ahí es donde tú vas a brillar. Sé voluntario. Esto me recuerda a David, que sin que Dios lo mandara a enfrentar a Goliat, él se ofreció para ir. ¿Qué andaba haciendo David en el campo de batalla cuando Goliat estaba retando a los ejércitos de Israel? Llevando una encomienda para sus hermanos. Les llevaba comida, les llevaba regalos de parte de su padre a sus hermanos cuando oyó el reto de Goliat. Y él dijo, y no hay quien lo calle, yo voy a ir a callarlo. O sea, se ofreció para hacerlo.
Entonces Dios quiere que estés frente a personas importantes y Él solo espera que tú también lo quieras. Ahora, ¿cómo se logra eso? Siendo solícito en todo lo que haces. Así que esfuérzate, sé proactivo para que cuando te des cuenta, a ti sea el que busquen para poner en los lugares importantes. Yo bendigo tu vida con crecimiento laboral donde sea que estés trabajando, donde sea que estés desempeñándote. Pero para esto primero bendigo tu vida para que puedas ser solícito en todo lo que hagas. Que seas una persona proactiva, una persona que va adelante, que se ofrece para hacer las cosas, porque estoy seguro que en breve vas a estar frente a reyes, como dice su palabra. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, no seas de los que esperan a que le dan las instrucciones. Busca las oportunidades y sé fiel al Señor. Hoy quiero suplicarte que nos unamos en oración, como te decía al principio, por Colombia, pero también quiero aprovechar este momento para pedirte para que estemos orando fuertemente por nuestra hermana Adriana Celis. Ella va a someterse a una operación muy, muy fuerte. Van a hacerle el trasplante de riñones. Tienen que quitarle sus riñones y ponerle uno nuevo que su esposo le va a dar. Y esto es una cosa muy complicada. Así que les ruego con todo mi corazón que nos unamos en oración por ellos y en lo posible podamos aportar para ayudarles. Les ruego en el nombre de Jesús que nos unamos en oración por esta familia. Aquí en la parte de abajo vas a encontrar el número de la cuenta de la iglesia para que envíes tus ofrendas para honrar al Señor con todos tus bienes. Con lo que el Señor te esté prosperando, también tú honra al Señor y envía tus ofrendas para que nosotros también podamos seguir funcionando en el ministerio y preparándonos para la siguiente etapa, lo que viene. Te bendigo en el nombre de Jesús y clamo a Dios que en todo seas prosperado, que las puertas se te abran, que aquellos que están en busca de trabajo, las puertas se abran para ustedes en el nombre de Cristo, y aquellos que ya están trabajando sigan prosperando, sigan avanzando, los negocios se sigan llenando de clientes, de buenos clientes que les sean de buena paga. Los bendigo, mis amados hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a prepararnos ahora para lo que sigue, que es la predicación de la palabra de Dios, y preparemos los corazones para recibirla. Bien, mis amados hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor el día de hoy. Como hemos estado viendo los últimos domingos, la carta a los Efesios, que como les he anunciado, va a dejarnos unas tremendas y profundas enseñanzas, no solamente para conocer las verdades que están contenidas en ella, sino que nos van a ayudar no solamente a vivir, sino a pensar de una manera diferente. Te aseguro que a partir de las verdades que aprendamos en Efesios, aún las situaciones, los problemas que enfrentemos los vamos a ver de manera diferente. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a la carta a los Efesios. Y me gustaría que me acompañaras en este momento para que la tengas abierta, si tienes tu Biblia o si tienes un dispositivo donde tienes tu Biblia, que abras en la carta a los Efesios para que siga los pensamientos que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Bien, esta carta a los Efesios comienza desde los versículos 3 al 14 con una declaración de bendición que nos llega a cada uno de nosotros porque somos creyentes en Cristo. Así que estas bendiciones son nuestras para clamar y para cantar alabanzas a Dios en busca de inspiración. Y esto es interesante porque normalmente cuando nosotros queremos buscar inspiración para cantar alabanzas, normalmente vamos al libro de los Salmos. Pero déjame decirte que el tratado teológico que Pablo expone al comienzo de su carta pareciera más adecuado para un aula en un seminario y no para cantar alabanzas. Pero ¿sabes una cosa?
Algunos piensan que la adoración y la teología como que no caminan juntas, pero es todo lo contrario. De hecho, la teología tiene en la adoración un compañero muy cercano. ¿Por qué? Porque cuanto más subimos en las gloriosas alturas de Dios, más anhelan nuestros corazones cantar alabanzas a Dios. O sea, mientras más conocemos las verdades de Dios, más queremos cantarle, más queremos alabarlo. Pablo, cuando compuso esta carta, cuando escribió esta carta de los versículos 3 al 14, que vamos a verlos ahora, pareciera, dice el pastor Chuck Swindoll, una partitura sinfónica intercalando estribillos de alabanza con sus temas teológicos, como si fuera un director, dice, de coro en el templo de Salomón. Dice, Pablo dio el ritmo fuerte para que las voces resonaran en la adoración 4 veces. Dice el versículo 3, toda la alabanza a Dios. Dice el versículo 6, por eso alabamos a Dios. Dice el versículo 12, alabad y glorificad a Dios. Y dice el 14, para alabarlo y glorificarlo. Ahora, en griego este párrafo es una sola oración en la que las ideas de Pablo fluyen una tras otra sin pausa. La oración parece no tener fin. Como el coro de adoración del ángel en el cielo, las líneas de Pablo continúan declarando las muchas razones por las que Dios merece alabanza. Vamos a Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Les estaba diciendo y vamos a entrar en esos versículos como si entráramos a una de estas catedrales antiguas. Miren, hace unos años Dios me permitió estar en Praga, en una de estas catedrales de 1300, 1400. Y una de las cosas que me asombró son sus vitrales. Y me llamó la atención porque cuando entramos el sol estaba pegando exactamente donde estaban estos vitrales, entonces uno podía ver lo que estaba ahí edificado, estaba dibujado más bien. Entonces, lo que estaba ahí, los artistas lo que habían puesto eran alabanzas a Dios. Y en otros habían testimonios de hombres y mujeres de Dios que habían sido martirizados por causa de su fe en Jesucristo. Fue una cosa maravillosa, realmente les digo que me impactó. Entonces, cuando nosotros vemos estos pasajes, es como si entráramos a una de estas vidrieras impresionantes que recubren las paredes de estas iglesias y que te rodean con razones para alabar a Dios. Entonces, cuando uno ve estas cosas, dice, wow, mira, esta gente, y ves estos, ¿cómo se dice?, capítulos de la Biblia narrados en estas imágenes. Así que yo les voy a pedir que hagamos una pausa para orar e invitar al Señor a llenar nuestros corazones de asombro mientras examinamos estas verdades sobre su carácter y sus obras. Vamos a orar. Amado Padre, esta mañana, este día, Señor, venimos con un corazón sencillo, con un corazón humillado delante de ti para pedirte, Señor, que al escuchar esta palabra seamos llenos de asombro, Señor, por tus maravillosas obras, por estas obras que tú realizaste, Señor, para traernos a ti a salvación. Señor, con expectativa vamos a comenzar a escuchar esta palabra para que tú, Señor, impactes nuestros corazones y que podamos ser, Señor, adoradores en espíritu y en verdad como los que tú estás buscando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la alabanza de Pablo en estos versículos del 3 al 14, quiero leerlo. Dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo.
Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Y todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia de que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¡Wow! ¡Wow! Wow, esto es maravilloso. Entonces, la alabanza de Pablo en estos versículos comienza con un llamado a la adoración. Toda la alabanza a Dios, dice el versículo 3. Y ahora esta palabra alabanza en griego es la palabra eulogetos, que significa hablar bien de, como cuando elogiamos a alguien. Y en el Nuevo Testamento, sin embargo, el objeto de los elogios es exclusivamente Dios. Solo Dios es digno de alabanza. ¿Por qué? Porque Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En griego, las palabras traducidas como bendito y bendiciones provienen de la misma raíz, que significa alabanza. Sin embargo, estas palabras enfatizan lo que Dios ha hecho por nosotros. El erudito griego Kenneth West explica esta distinción y dice: cuando bendecimos a Dios, lo alabamos, hablamos bien de Él. Cuando Dios nos bendice, no es que nos hable bien, sino que nos hace bien. Nuestra bendición está en su palabra y está de hecho. Él nos confiere beneficios. Mira qué hermoso es esto. Según Pablo, cada miembro de la Trinidad participa en el plan de Dios para bendecirnos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Fíjate bien, el Padre inició el plan, y esto lo narran los versículos del 3 al 6. El Padre inició el plan. Del versículo 7 al 12, el Hijo implementó el plan. Y del 13 al 14, el Espíritu Santo dio poder al plan. Así que vamos a darle un vistazo más de cerca a las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque en este pasaje hay más de 10 bendiciones espirituales que debemos conocer. Mira las palabras que identifican a la Trinidad. Padre, en el versículo 3, Hijo, los versículos 6 al 7, y Espíritu en los versículos 13 al 14. ¿Y qué hace cada miembro de la divinidad por nosotros? Encontremos las bendiciones que el Padre inició en la eternidad pasada, las bendiciones que el Hijo implementó a través de su sacrificio, y el Espíritu dio poder y continúa empoderando a cada uno de nosotros en el presente. Veamos entonces las bendiciones que el Padre inició. Las primeras 3 bendiciones fueron iniciadas por el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 3. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Las bendiciones de Dios no son terrenales, no son materiales o temporales. ¿Qué tipo de bendiciones nos ha dado Dios? ¿Y qué implica esto sobre su origen, naturaleza y calidad? Estas bendiciones son divinas. Estas bendiciones son permanentes y son eternas. Estas bendiciones son nuestras no porque las merezcamos, sino porque estamos unidos a Cristo. Nuestra unión con Cristo
es la base de todas nuestras bendiciones. Mira qué hermoso. No dependen de nosotros, sino porque estamos unidos a Cristo, estas bendiciones nos pertenecen. Posicionalmente, nuestro Padre Celestial ve a sus hijos como en el Hijo, y por lo tanto, todas las bendiciones que apartó para el Hijo son nuestras para que nos las apropiemos, para que las hagamos nuestras. Dios, dice el versículo 4, nos ha elegido. ¿Qué observamos acerca de esta bendición? Recuerde que esta es una bendición que inició el Padre. ¿Qué es? ¿Cuándo lo inició y con qué propósito? Mira qué lindo lo que dice. Dios nos eligió. ¿Cuándo nos eligió? Dice, antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera hecho. ¿Y cómo nos eligió? Mira qué extraordinario. De entre toda la humanidad, te escogió a ti. Él metió su mano y dijo, este es el que yo quiero para mí. La tercera bendición, Dios nos ha predestinado y adoptado, versículo 5. ¿Cómo pudo Dios elegirnos antes de hacer el mundo? Todavía no habíamos nacido. Dios no está limitado ni siquiera por el tiempo, lo que conduce a la siguiente bendición. Fíjate pues, motivado por el amor, ¿qué más hizo el Dios Padre por nosotros en épocas pasadas? Dice el versículo 5. ¿Qué implica el concepto de adopción sobre nuestra relación con nuestro Padre Celestial? Mira, la misma Biblia nos lo explica. Para obtener esta información vamos a Gálatas 4, versículos 4 al 6. Lo leo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Como hijos adoptados, tenemos los mismos derechos y privilegios que el hijo que es parte del Padre. Esto, mis amados hermanos, es algo grandioso. Cuando entendemos esto, lo único que dan ganas es de alabar a Dios por su inmensa misericordia, por habernos adoptado y darnos la calidad de ser hijos de Dios. Amén. Vamos entonces a ver las bendiciones que implementó el Hijo de Dios, Jesucristo. Alabemos a Dios por cómo el Hijo implementó el plan del Padre. Dios nos ha redimido, dice el versículo 6 y 7. Una vez más, Pablo nos invita a alabar a Dios por la gracia gloriosa que ha derramado sobre nosotros. Miren lo que dice estos versículos. ¿Quién recibe la gracia de Dios? ¿Qué hizo Dios por nosotros a través de Jesús y cómo lo hizo? La frase compró nuestra libertad es una traducción de la palabra griega para redimidos. La palabra redención describe el acto de comprar de la servidumbre pagando un precio. El uso que hace Pablo de este término apunta al hecho de que Dios ha redimido a los creyentes, liberándolos de las cadenas del pecado. Sin embargo, para hacerlo, había que pagar un precio. ¿Cómo lo hizo? Dice el apóstol Pedro, no con plata ni con oro, sino con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Así fuimos redimidos del pecado. Fuimos redimidos de la esclavitud en la que estábamos sometidos por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. La siguiente bendición, Dios nos ha perdonado, dice el versículo 7. Pablo agrega la bendición del perdón de Dios a la bendición de la redención. Él perdonó nuestros pecados. Pablo conecta nuestra redención, que es la liberación de la esclavitud, con el perdón de Dios, que es el rescate del juicio. En Colosenses 1, 13 al 14 podemos leerlo y lo vas a hacer ahí en tu casa. El perdón de Dios es el resultado inmediato de la redención y ambos se logran mediante el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento
en que Dios te redime, todos tus pecados son perdonados. ¿Qué dice Hebreos 9:22? ¿Qué es necesario para que los pecados sean perdonados? Leo, dice, según la ley, casi todo es purificado sin sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cuanto está el oriente, decía el profeta, cuanto está el oriente del occidente, cuanto está lejos el oriente del occidente, Él ha quitado vuestras rebeliones. ¿Sabes qué significa? Que no tienes que vivir con vergüenza. No tienes que vivir con la culpa. Han sido eliminadas. ¿Por qué? Porque has sido perdonado. Estás perdonado. Estás perdonado. Muchas veces no entendemos este pasaje. ¿Por qué? Porque no entendemos que el oriente y el occidente nunca se juntan. Nunca vas a juntar el oriente con el occidente. Siempre el oriente se aleja del occidente. Siempre se están alejando. Nunca puedes tú decir, aquí es donde se juntan el oriente con el occidente. Nunca. Así como están lejos esos dos puntos cardinales, así Dios ha alejado nuestros pecados de nosotros. La otra bendición, Dios ha prodigado su gracia sobre nosotros, dice los versículos 7 y 8. Mira cómo lo describe Pablo, cómo describe la gracia de Dios. Lo leo, dice, en Él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Escucha, la cual desbordó sobre nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Dios no solo nos rocía su gracia sobre nosotros, amados, Él nos empapa con su gracia a través de su Hijo. Tienes todo lo que tienes por la gracia de Dios. Eres todo lo que eres por la gracia de Dios. Haces todo lo que haces por la gracia de Dios. Y vas a donde vas por la gracia de Dios. No hay nada que tengas en este mundo que no sea por la bendita y soberana gracia de Dios. La otra bendición, Dios dio a conocer el misterio de su voluntad, versículos 9 y 10. El Padre encubrió su plan en misterio hasta que su Hijo lo reveló. ¿Cuál es esa verdad revelada de la que hablan estos versículos que Dios había mantenido oculta? Al final, Dios unirá, dice en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, todas las cosas creadas bajo Cristo. ¿Cómo describió Pablo esta unidad que podemos experimentar ahora? Y la describe en Gálatas 3, versículos 27 al 28. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos son uno en Cristo. Este era el gran misterio oculto desde los siglos, que en uno solo, en Cristo Jesús, no habrían más diferencias. Esto es la cosa más maravillosa que Cristo nos trajo, que delante de Él, una vez más, la dignidad con que el ser humano había sido creado, volvería otra vez a serle entregada. Una bendición más. Dios ha provisto una herencia eterna, versículos 11 y 12. ¿Por qué tenemos una herencia en Dios? Piensa un momento en eso. ¿Qué herencia se gana? Ninguna. Las herencias se reciben por causa de tu posición. Las herencias se reciben por causa de aquel que te va a heredar. Porque Él decide darte la herencia, no porque se haya ganado. Ninguna herencia se gana, solo se recibe. Recuerdo unos, no eran amigos míos, sino conocidos míos, que eran dos hermanos. Un día descubren que tienen un tío que vive en el otro lado del planeta, y ellos deciden que ese tío, que nadie se ha relacionado con él en la familia, él un día se fue y nadie se volvió a comunicar con él. Y ellos dijeron, vamos a ver al tío. Y estos dos se metieron en un avión y fueron a visitar al tío y se quedaron un mes con él. Ya era un hombre anciano
Lo pasearon, salieron con él, conocieron el lugar donde él vivía. Fue una cosa maravillosa haberse encontrado con él de nuevo. Y el hombre, el anciano, estuvo muy feliz de ver a sus sobrinos, compartir con él y que lo habían ido a visitar. Pasó un tiempo y un día recibieron un mensaje de un abogado de aquel lugar donde les comunicaba que el tío había fallecido y que necesitaba que ellos se hicieran presentes en aquel país. Bueno, hicieron un esfuerzo, viajaron para allá, se presentaron, porque el abogado tenía la necesidad de comunicarles que el abuelo había dejado un testamento, y en el testamento a cada uno de estos muchachos, solo por aquella visita, les había heredado $500,000 a cada uno. ¿Se lo habían ganado? No, ellos viajaron por amor al anciano. El anciano decidió de su corazón, regalarles aquel dinero. ¿Qué hicieron ellos? Nada, no hicieron nada. ¿Por qué? Porque las herencias se reciben, no se trabaja para obtenerlas. Bueno, aquí dice que Dios nos ha provisto una herencia eterna. ¿Por qué la tenemos? Ciertamente porque tenemos una posición en Dios. Ninguna herencia se gana, solo se recibe por la posición que tenemos como hijos de Dios. Ahora, el plan que empodera el Espíritu Santo, el plan que el Espíritu Santo lleva a cabo, el plan divino de salvación que el Padre inició, que el Hijo implementó, fue y continúa siendo empoderado por el Espíritu Santo. Veamos estas bendiciones. Dios nos ha sellado en Cristo, dice el versículo 13. La fase final de la gran bendición de Pablo se centra en nuestra seguridad en Cristo. Mira cómo lo dice el versículo. También ustedes, luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira qué palabras de seguridad. En y con. ¿A quién se refieren? A Cristo y al Espíritu Santo. ¿Qué te dice esto personalmente? Que Dios te da seguridad, que Él te está asegurando que tú, después de haber creído en Él, fuiste sellado. Te han puesto una marca de propiedad. Tú ya estás asegurado en Él. Tienes una garantía permanente, una garantía asegurada por Dios. Y por último, Dios ha garantizado nuestra herencia, dice el versículo 14. ¿Qué otra seguridad de nuestra salvación nos deja ver? Dice, leo el versículo 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. ¿De qué está hablando? De la garantía de la permanencia en nosotros, de la presencia del Espíritu Santo en cada uno. Tú y yo tenemos, desde que creímos, dice acá, el sello del Espíritu Santo en nosotros. Eso nos da la seguridad de la que está hablando aquí, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. Así que, mis amados hermanos, ¿qué era lo que pretendía Pablo para su audiencia en Éfeso y qué principios formula para que apliquemos en nuestros días? En estos pasajes, Pablo enseñó que debido a que los creyentes están unidos con Cristo, estamos, número 1, elegidos por Dios antes de hacer el mundo. Número 2, fuimos adoptados en la propia familia de Dios. Número 3, fuimos redimidos con la sangre de su Hijo y perdonados. Y número 4, fuimos sellados por el Espíritu Santo, quien es la garantía de Dios de que nos dará la herencia que prometió, que estamos sellados. Así que permanentemente y eternamente estamos seguros. Aquí te puedo asegurar que el día que tú mueras nadie va a estar pensando, ay, ¿a dónde se iría? ¿A dónde se irá? No. Cuando nosotros creemos en Cristo, sabemos hacia dónde vamos. Estamos seguros hacia dónde se está dirigiendo nuestra alma. Es imposible para nosotros disminuir lo que Dios ha hecho. Él nos ha llamado, nos ha traído a su familia porque nos ha escogido. Así que, especialmente cuando leemos que estamos sellados, mis amados hermanos, esto significa que la transacción ha sido completada.
tenemos documento final. ¿Cómo? Con el sello del Espíritu Santo en nuestras almas. Así que, si tú estabas pensando, estabas dudando, quiero asegurarte que desde el momento en que creíste en Cristo, tu alma está asegurada en Él. Para todo aquel que está en Cristo, todas estas bendiciones son tuyas. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los efesios, que estas bendiciones son de cada uno de nosotros. Así que si tú te acercaste a esta transmisión para saber, para tratar de conocer, para buscar, has llegado al lugar correcto. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, y lo dejas entrar. Y en ese momento Él va a adoptarte como hijo de nuestro Padre Celestial. Y tu vida será transformada y será sellada por el Espíritu Santo para siempre. No hay nada más seguro que venir a Él para tener vida eterna. Así que te animo a que hagas esa decisión el día de hoy. Él te está tocando y Él te ha traído a este camino el día de hoy. No eres tú el que tomó la decisión, es Él el que te está impulsando a hacerlo. Mis amados hermanos, les ruego que estemos orando unos por otros, pero especialmente nos unamos a orar por nuestra hermana Adriana y su familia. Y que estemos clamando a Dios, porque todo sea conducido por Dios en esta operación que ya va a ser sometida. Y si tú estabas esperando un milagro para tu vida, recíbelo en el nombre de Jesús. Que Dios está cuidando de cada uno de nosotros como lo promete su palabra. Vamos a orar. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre. Y hoy venimos, Señor, agradecidos una vez más. Padre, no hay forma de decir, de repetir, de hablarlo cuántas veces. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste desde antes de la fundación del mundo. Por enviar a tu Hijo Jesucristo, por Él ofrecerse voluntariamente a ir, tomar un cuerpo, ir a la cruz, resucitar, ser exaltado. Señor, todo este plan ser llevado a cabo y que ahora el Espíritu Santo implementa, Señor, y empodera para que nosotros, Señor, llevemos a cabo tu voluntad en esta tierra. Gracias por todo, Señor, porque tú eres el que hace todo en todos nosotros. Gracias, te damos gracias. Gracias, te alabamos por eso y te bendecimos. Hoy te ruego, Señor, que estas verdades, Señor, hay en lugar en nuestros corazones y afiancen nuestros pensamientos y nuestra seguridad en ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada una de sus familias. Señor, clamo que tú los protejas y los guardes en medio, Señor, de este tiempo tan complicado de esta pandemia. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego y te doy gracias y recibimos lo que te estamos pidiendo, Señor. Amén y amén. Mis amados, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, Dios los proteja. No se desconecten, vamos a unirnos con nuestros hermanos para aprovechar y darle gracias a Dios y alabarlo con esta canción que ellos han preparado para hacerlo. Dios me los guarde, tengan un feliz domingo, Dios me los cuide siempre. No hay mejor lugar, hermanos, que estar en su presencia. Vamos a exaltarle y alabarle. Amén. Es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos ama.